Listo. Bueno, damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esta bendición de poder compartir con ustedes en esta mañana. Siempre es para mí un regalo del Señor poder tener este tiempo. Y cuando Junior me pidió que compartiera el día de hoy, yo sabía que hoy había Santa Cena, entonces quise tomar parte o más bien ver lo que el Señor tenía que enseñarme o reaprender en este tiempo, ¿verdad? Sobre los elementos que nosotros tenemos en la Santa Cena. Dios puso en mi corazón que hoy habláramos acerca de la sangre de Cristo y de su cruz. Entonces, vamos a tener una oración antes de empezar y voy a pedirle por favor que cierre sus ojos. Señor y Padre Santo, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú nos permites estar en un lugar, proclamar tu palabra, alabar, glorificar tu nombre, oh Dios, libremente. Recordar ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo aquí en nuestra iglesia, compartiendo juntos los hermanos en armonía, oh Dios. Te pedimos que tomes este tiempo, oh Dios, de la enseñanza y que todo lo que se vaya a hablar aquí sea dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien, antes de empezar, me gustaría, por favor, que tal vez un par de hermanos de la iglesia, Junior va a mover el micrófono ahí a esas par de personas que quieran participar y compartir con nosotros, así como en resumidito, ¿verdad? ¿Cómo empezó su vida cristiana? A ver, alguien que se anime a contarnos su testimonio resumidito de cómo empezó su vida cristiana. Alguien que levante la mano para que Junior le lleve ahí el micrófono. A ver, alguien que quiera compartir parte de ese testimonio precioso. La mamá va a apoyar, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí. Mami, es resumido, ¿verdad? Yo creo que hoy nos vamos a las 2 de la tarde. Santo Dios. Buenos días, mis hermanos. Lo voy a hacer de veras resumido. Mi nieta me regaló un librito para las abuelitas para que escribamos nuestra vida y eso ha hecho recordar muchas cosas que tal vez en mi testimonio que siempre doy no lo anoto, pero yo empecé mi vida cristiana a los 8 años en una escuela dominical en un pueblito que ustedes ya han oído mucho mencionar aquí, Juan Viñas. Nuestra familia fue la primera familia en Juan Viñas. Podrán imaginarse que yo sí viví un poquito de persecución porque eso no en ese pueblito por naturaleza había que ser católico, ¿verdad? Pero si algo yo recuerdo de cuando yo abrí mi corazoncito en ese tiempo al Señor fue la convicción de que Jesús iba a guiar mi vida. Entonces, puedo decirles, mis amados hermanos, que sí, en mi vida cristiana ha habido mucha prueba, mucha dificultad, pero lo más maravilloso es que puedo decirles que en los, 76 años, yo he visto la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Eso va para los papás. No se cansen de enseñar la palabra de Dios. Eso fue lo que yo vi en mi hogar y si puedo imaginarme mis papás es con la Biblia en su regazo. A veces me caían un poquillo mal porque me ponían a aprenderme salmos de castigo, ¿verdad? Pero bueno, esos salmos son los que ahora están en mi corazón y como es resumido, solo puedo decirles que la palabra gracias no alcanza para decirle a mi Señor, gracias por haberme escogido como su hija, gracias porque se cumple la promesa de que tú y tu casa serviremos al Señor. Y yo alabo a Dios porque de generación a generación los que estamos aquí vamos a dejar la mejor herencia, Jesús en el corazón de los hijos. Que Dios los bendiga. Amén. No les voy a contar lo que me pasaba a mí, ¿verdad? Porque no es el momento, ¿verdad? Como mami me leía los versículos antes de castigarnos, ¿verdad? Y era vacilón. Era otro tiempo. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Una persona más?
Allá tenemos, qué lindo. Bueno, a mí siempre me da pena porque siempre que dicen alguien que ore o algo, entonces yo siempre espero, pero como al final nada, entonces entro yo. Sí, así es. Siempre es motivo de alabanza, de gratitud y adoración a Dios. Y yo no me cansaré de darle gracias a Dios. No vengo de un hogar cristiano, pero tuve la gran bendición de conocer a Dios a mis 16 años, cuando empezaba mi juventud. Entonces en ese momento Él me rescató por medio de unas compañeritas del colegio, también por medio de un sueño muy hermoso que yo tuve. Y como dice doña Irais, aquí nos da hasta el amanecer hablando de todo eso, ¿verdad? Pero sí, yo alabo a Dios porque su sangre lavó mi alma, mi corazón. Mi vida no ha sido muy fácil que digamos, pero la fidelidad, la misericordia, amén, el amor de Dios nunca me ha faltado. Y Él siempre está conmigo. Amén. Yo alabo a Dios por las lindas personas que desde mi juventud hasta el día de hoy Él ha puesto en mi camino, porque todas esas personas han calado profundo en mi corazón. Y Dios, bajo su misericordia y por medio de mí, me usó para que mi familia también conociera de Dios. También tuve persecución de mis padres, porque tenía que decir que iba para un lado para poder irme a la iglesia, porque si yo decía que iba para la iglesia, no me dejaban. Pero yo siempre le digo, Señor, perdóname, tú sabes que era una mentirita bien buena, porque yo no iba para ningún lado malo, era para la iglesia. Así que alabo a Dios porque hasta aquí me ha bendecido el Señor, y porque soy lo que soy, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué lindo cómo escuchar testimonios de hermanos, ¿verdad? Fortalece nuestra fe. Es lindo escuchar cómo nosotros o otras personas, cómo Dios los buscó, ¿verdad? Usó otras personas para que pudiéramos llegar a los pies del Señor, y de todas las maneras diferentes que nosotros podamos dar testimonios aquí. Hemos visto la mano de Dios, cómo Dios nos ha buscado, cómo nos ha perseguido, como hablábamos o escuchábamos en los cantos de la semana pasada, para que nosotros realmente lo reconociéramos a Él como nuestro Salvador. Hoy vamos a estudiar vamos a aprender o recordar que realmente ese día fue un día especial en nuestras vidas, pero ese no fue el día donde empezó nuestra vida cristiana realmente. Hoy celebramos la Santa Cena, celebramos... porque es una celebración para nosotros, cómo el Señor decide ir a una cruz y derramar su sangre por nosotros. Ese día fue el día que empezó nuestra vida cristiana. Ni siquiera estábamos ahí, no habíamos nacido, pero ahí estaban nuestros pecados colgados en esa cruz, y ese día fue el que empezó nuestra vida cristiana realmente. Antes de iniciar, quiero leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional el pasaje de Isaías 53, y aunque no vamos a estar desmenuzando el pasaje, quiero que lo recordemos, esta profecía que fue escrita más o menos unos 700, 800 años antes de la muerte de Jesús, y vamos a escuchar este pasaje, y lo vamos a recordar mientras que estamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Este pasaje es precioso porque una y otra vez podemos ver cómo ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz fue por nosotros. Y quiero que lo tengamos ahí en nuestras mentes y ahora que se nos acerca la celebración de la Semana Santa, que estemos reflexionando en este sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ciertamente la Semana Santa es solamente una fecha que nosotros utilizamos para recordar, y nosotros como cristianos deberíamos estar pendientes día a día de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No dejemos de pensar en estos días que se acercan en el verdadero significado de esta celebración, que es por nosotros. Hoy vamos a hablar de dos aspectos o dos símbolos que se representan en este tiempo de la crucifixión como tal. Y uno de ellos es precisamente la cruz. Cuando nosotros pensamos en qué símbolo representa a nosotros los cristianos, por supuesto, casi siempre o en la mayoría de las veces nosotros pensamos en la cruz. Es más, aquí al frente tenemos una cruz representada en nuestro púlpito, ¿verdad? Pero si nosotros no usáramos la cruz como símbolo para representar al cristianismo, y aquí quiero que Junior me ayude otra vez con el micrófono, ¿qué símbolo del cristianismo usaría usted o lo identificaría usted que no fuera la cruz? A ver, alguien que nos ayude. ¿Cuál? Vamos a decirlo en el micrófono para que las personas puedan escucharlo también en la transmisión. La tumba con la roca corrida, como abierta, resurrección. Ok, la tumba con la roca corrida. ¿Qué otro símbolo utilizaríamos? ¿Alguien que quiera ayudarnos? Don Mario. La corona de espinas. La corona de espinas. ¿Sí? Uno más. Bueno, tal vez la palomita, ¿verdad?, que representa el Espíritu Santo, la tumba que representa la resurrección, la corona de espinas que representa ese sufrimiento, tal vez un pesebre, ¿verdad?, que representa ese nacimiento de Cristo por nosotros, ¿verdad?, en uno de los lugares más humildes que podemos pensar. Pero definitivamente el símbolo que para nosotros representa el cristianismo en la cruz, y a veces como que no nos calza mucho. ¿Cómo vamos a tener nosotros un símbolo que representa muerte aquí representándonos a nosotros como cristianos? Y no cualquier tipo de muerte. En realidad, la cruz era el instrumento de muerte más vil que se podía pensar en el Imperio Romano, ¿verdad? Era morir de la forma más degradante para una persona. El mismo Pablo, en 1 Corintios 1, 18, 23, describe el mensaje de la cruz como locura y piedra de tropiezo para los gentiles y los judíos. En 1 Corintios 1, 18 y 23 usted puede encontrar eso. Y uno, viendo un poco la historia de lo que significaba la cruz para las personas que no eran romanos los que no eran judíos, y para todos los demás, puede entender por qué Pablo dice que la cruz era un mensaje que podría interpretarse como locura y como piedra de tropiezo. Primero, para los gentiles, la muerte en la cruz era una locura probablemente, ¿verdad?,
Porque, como dije anteriormente, era el método más bárbaro que llevaba a una persona a sufrir a lo sumo cuando estaba crucificado. Hay escritos que dicen que las personas que no eran clavadas, por ejemplo, como Jesús, ¿verdad?, sino que eran amarrados en la cruz y torturados poco a poco, duraban hasta 6 días muriendo en una cruz. Imagínense qué método más sanguinario para poder condenar a una persona. Y para los judíos era muy interesante, porque si nosotros vamos a Deuteronomio 21:23, en Deuteronomio 21:23 se habla que cualquier judío que fuera colgado en un árbol, en un madero, era maldito. Entonces imagínense qué complicado para los primeros cristianos predicar un evangelio de una persona que fue crucificado en una cruz de madera. Para unos era una locura y para los otros probablemente era un método que no facilitaba el mensaje del evangelio. Era como una piedra de tropiezo, como dice Pablo mismo en 1 Corintios 1, 18 y 23, para los mismos judíos el predicar el evangelio, porque para ellos era maldición que una persona como Cristo tuviera que ser sacrificado en esa cruz. Los romanos usaban este método de condena solo para los criminales más despreciados, más malos. Es más, los que ellos creían ni siquiera que merecían ser llamados personas. Entonces lo usaban para extranjeros, para criminales, o tal vez algún romano que había sido traidor. Busqué una fuente y me encontré una cita de Cicerón. Cuando uno va a la universidad a veces escucha hablar de Cicerón, ¿verdad? Era un jurista, ¿verdad?, un filósofo, un pensador, ¿verdad?, y un político de Roma. Que dicha que no vino mi amigo Modesto, pero no sé por qué pensaba en Cicerón y me pensaba en Modesto, no sé por qué, ¿verdad? Tal vez por lo de jurista, no sé, ¿verdad? Que dicha que no vino, porque siempre, no sé, esa es la amistad, ¿verdad? Pero Cicerón decía, vean lo que decía Cicerón. Él como ahí actuando como jurista, como defensor de uno de los ancianos romanos que por traición lo querían crucificar, dice: la sola palabra, refiriéndose a la cruz, ni siquiera la menciona, la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún debería ser desterrada de sus pensamientos, dice Cicerón. Sus ojos y sus oídos. Es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procedimientos propios de la crucifixión, sino también el verse expuesto a ellos, a la expectativa, incluso a la sola mención del hecho de poder ser muerto por este medio. Imagínense, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ahí fue donde Jesús fue crucificado y Él escogió probablemente ese método de muerte porque fue por nosotros. Y yo me pregunto, si la cruz tenía esa connotación tan negativa, ¿por qué Cristo tuvo que morir en ella? Y yo me pongo a pensar, si la cruz era el método de muerte para los peores criminales, las personas que habían cometido las peores atrocidades, ¿por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? Hoy en la mañana, esto lo venía pensando ahora en la mañana. Si nosotros solo pensamos en los 2 acompañantes que tenía Jesús en su crucifixión, y esos 2 ladrones y probablemente muchas otras cosas más, esos delincuentes, uno de ellos reconoció ese momento y ese sacrificio de Jesús que era por él. Jesús cargó los pecados de ese pecador, ¿verdad? Inmundo probablemente. Bueno, probablemente solo por él. La cruz era el método no que merecía, pero que alguien que cargaba tanta maldad encima que no era ni de él, escogió para morir. Y si pensamos en ese ladrón malhechor, usted dice, bueno, era suficiente por él, pero ahí estaban clavados nuestros pecados. Y siempre uno lo dice, no sé si por un
una frase muy elocuente del cristianismo y de nuestra fe y de reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. No sé si lo hacemos de corazón realmente, pero si el Señor Jesús murió en esa cruz solo por mis pecados, era suficiente. Solo por los míos, si se los digo de verdad. Pero cuando pensamos en los pecados de todos nosotros, Él escogió esos clavos para sí, por amor a nosotros. Era el método que Jesús merecía para morir. Jesús no merecía morir, era un cordero limpio y sin mancha. Pero Él decidió cargar los pecados de todos nosotros y llevarlos hasta ese lugar. Y por eso agradecemos a Dios. ¿Era necesario esa muerte? Sí, sí era necesario. Y era necesaria para restablecer nuestra relación de hombres con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado nos había separado de Dios desde el Edén. Y necesitábamos a alguien que hiciera eso por nosotros. Y por eso damos gracias al Señor. En Marcos 8:31 Jesús nos dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. El mismo Jesús nos dice eso. Es necesario que lo maten y que luego resucite. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser rechazado, escupido, ofendido. Tenía no solamente que ser crucificado, sino que también llevar esa cruz por toda esa calle tortuosa, y nunca abrió la boca para quejarse, porque Él sabía que era necesario por nosotros. En una nota, el autor John Stott dice: el lugar de la cruz es central en nuestra fe. Y es allí donde se revela la majestad y el amor de Dios. Voy a repetirlo y pongan atención, qué lindas palabras estas. El lugar de la cruz es central en nuestra fe. Nosotros tenemos que apreciar ese momento. Cada vez que nosotros recordamos, una vez al mes, los primeros domingos del mes, esa Santa Cena, bueno, tenemos que recordar este momento, sí, pero cada momento de nuestra vida debemos estar reflexionando en ese sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros. Dice otra vez: el lugar de la cruz es central en nuestra fe, y es allí donde se revela la majestad y el amor de Dios hacia nosotros. Nuestros pecados fueron llevados a la cruz y allí fuimos reconciliados con nuestro Dios. Y por eso decimos gracias, Señor. De verdad decimos gracias a Dios, porque era lo que necesitamos para poder reconciliarnos nosotros, la humanidad, con el Señor. Ese fue el día de la historia que empezó nuestro cristianismo realmente. Ahí en esa cruz donde nosotros ni siquiera habíamos nacido, no existíamos ni siquiera. Pero ese día fue el día que empezó nuestra historia como cristianos, porque ahí, en esa cruz, fue donde Cristo clavó y llevó nuestros pecados. Y por eso agradecemos a Dios, por eso, por haber pensado en nosotros. En el pasaje que nosotros leímos ahora de Isaías 53, una y otra vez se habla que todo ese sufrimiento de ese siervo sufrido, como se le conoce a ese pasaje de Isaías 53, es por nosotros. Ese siervo sufriente, ¿verdad? Ese sufrimiento fue por nosotros, por cada uno de nosotros. Visualicémoslo de esa manera. En la cruz, en su santo amor, Dios pagó Él mismo por medio de Cristo toda la deuda de nuestra desobediencia. Él soportó en su persona el juicio que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos eso y mucho más, ¿verdad? No teníamos acceso a nuestro Padre. Escribí 4 cosas aquí. Quiero que las escuchen. En la cruz se expresaron la misericordia de Dios y su justicia divina. Pensemos en estas 4 cosas. En la cruz se expresó la misericordia de Dios hacia nosotros y la justicia divina, condenando al Cordero puro y sin mancha a morir en una cruz que no merecía, a ocupar nuestro lugar. En la cruz, por su gracia, alcanzamos la reconciliación eterna con el Padre.
En la cruz el santo amor de Dios fue satisfecho. En la cruz Jesús cargó con nuestros pecados y decidió morir como el más vil criminal por amor a nosotros. Y yo digo amén. Porque Él hizo eso por nosotros. En la cruz Jesús cargó con nuestros pecados y decidió morir como el más vil criminal por amor a nosotros. Y esa era, sí, así es, definitivamente, gloria al Señor. Y este era el primer símbolo que quería que habláramos hoy, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo y esa muerte, sobre todo en la cruz, fue necesaria. Algunas personas pueden llevar o tener la cruz en una iglesia, ¿verdad? Como un símbolo nada más, pero recordemos lo que significa esta cruz. Ahí estuvieron clavados nuestros pecados. Ese día fue el día que inició nuestra historia como cristianos. Algunos deciden llevarla en una cadena, por ejemplo. Algunos deciden ponerla en un sticker, en una calcomanía en el carro. Algunos deciden hasta tatuarse una cruz. No importa dónde esté, si usted la tiene y representa algo para usted, valoremos ese símbolo, porque ese símbolo fue necesario. Ciertamente es un símbolo de muerte, de la peor que podía existir, donde solo morían los peores criminales. Pero Cristo escogió ese lugar por amor a nosotros. Y por eso damos gracias. De la misma razón de que la cruz era necesaria, también la sangre derramada era necesaria. Y ese es lo segundo que vamos a hablar hoy. El segundo símbolo. Y la cruz era necesaria, la sangre era necesaria porque el pecado a nosotros nos separaba de Dios. Algo que es muy interesante hoy en nuestro tiempo es que la palabra pecado ha salido del léxico de las personas. ¿Dónde nosotros usamos la palabra pecado, hermanos? ¿Dónde nosotros usamos la palabra pecado? Es un término casi exclusivo de la iglesia. Es un término exclusivo de la iglesia, de los ritos religiosos, podemos decirlo así. ¿Ok? Pero en la calle la palabra pecado no se usa para nada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un reglamento de disciplina en el colegio, ¿verdad? Hay faltas graves, muy graves y gravísimas, pero Dios guarde usted le ponga eso pecado. Si usted se va a los códigos ahí, ¿verdad? De penales o lo que sea, de la jurisprudencia, ahí se habla de faltas y etcétera, pero nunca vamos a hablar nosotros de la palabra pecado como tal. Y para mí es muy interesante. Y es muy interesante porque si este término pecado nosotros lo excluimos de nuestro vocabulario o se excluye del vocabulario de las personas comunes y corrientes y no sabemos realmente la magnitud de la palabra pecado como tal y el valor que se le da a este hecho de ser pecadores, ¿cómo nosotros vamos a necesitar un Salvador si ni siquiera entendemos el verdadero significado de la palabra pecado que hemos sacado de nuestro vocabulario? Es interesante esto. Suena como una artimaña, me parece a mí. Me parece como una artimaña. Porque si usted le dice a una persona que si es pecador, por supuesto que le va a decir que probablemente no. Es una palabra que probablemente suene como, primero, muy religiosa y probablemente muy fuerte. Pero nosotros como cristianos sabemos que el pecado nos separa del Padre. Y es precisamente eso lo que necesitamos nosotros en ese sacrificio, reconciliar. Y es la sangre de Cristo la que es suficiente para el Padre para reconciliarnos con Él mismo y restablecer esta relación. Y algo que quiero que veamos es el término este de la sangre de Cristo también. Nosotros, por tradición, ¿verdad?, a veces usamos expresiones que pueden sonar muy espirituales, pero que no tienen necesariamente un trasfondo bíblico. Y no es que
sea malo, tampoco, ¿verdad? Usted va caminando por la calle, se pega un susto y ¡ay, la sangre de Cristo! ¿Verdad? La sangre de Cristo me protege. No, lo vamos resumiendo, ¿verdad? La sangre de Cristo me proteja, ¿verdad? ¿La sangre de Cristo nos protege del mal? La sangre de Cristo no es para eso. Pero nosotros lo usamos, suena bonito, ¿verdad? Y saca la pandereta, uno, cha, cha, ¿verdad? O si no, si ni es pandereta, pero ahí sí le ocurre, la sangre de Cristo nos proteja. Yo no estoy diciendo que la expresión sea pecador, no. Nada más estamos hablando del verdadero significado de la sangre de Cristo para nosotros. El poder de la sangre de Cristo no es para protegernos del peligro, ni del coco. ¡Ay! No. La sangre de Cristo tiene otra función. Había apuntado otro por ahí, se me olvidó. Lo tengo aquí. Santo, que este es el foro. Le acabo de decir a Andrés que era el foro, sí, cierto. Sí las mencioné. No es nuestro amuleto de protección, ¿verdad? Ni tampoco es como algo que nos va a proteger del mal como tal. La sangre de Cristo no es para eso, sirve para otras cosas. Voy a comentarles dos eventos del Antiguo Testamento en donde la sangre de Cristo, su función es servir de expiación por los pecados. Esa es la función de la sangre de Cristo. El sumo sacerdote el día de la expiación, ¿verdad? Hacían los sacrificios en algún lugar, él tomaba la sangre, solo la llevaba al lugar santísimo, ¿verdad? Y él hacía el ritual de esparcirla 7 veces, ¿verdad? Y esa sangre era suficiente para Dios como expiación de los pecados del pueblo que ni siquiera estaba viendo lo que pasaba ahí adentro. Para eso servía la sangre del cordero derramado, para expiación de los pecados de ese pueblo. En Éxodo 12, cuando nosotros vemos la historia, ¿verdad?, de cuando el pueblo va a salir de Egipto, ¿verdad? Y en su momento, en la última de las plagas, ¿recuerdan? Dios le dice a Moisés que tienen que matar un cordero, ¿verdad? Tomar su sangre, marcar el marco de la puerta y ellos vayan adentro tranquilos, coman del cordero, juntos ahí adentro. Algo aquí que me llama mucho la atención es que la gente estaba afuera, ni siquiera estaba viendo la sangre, pero la sangre era suficiente para Dios pasar la ve, y él decía, eso es suficiente para mí. Y esto es una comparación del mismo sacrificio de ese cordero sin mancha que fue Jesús por nosotros. Porque la sangre de Cristo que estaba en ese marco de esa puerta era el reflejo de que esa sangre era suficiente para Dios y no entrar a esa casa. La sangre de Cristo borra y limpia por completo nuestro pecado y eso es suficiente para Dios. Ese es el verdadero significado de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ni siquiera nos cubre del pecado en ese sentido, para que no me malinterpreten. Yo llego a la presencia del Señor y no me meto detrás de una mampara de sangre para que Cristo pueda, o yo pueda entrar a ese lugar y el Señor pueda verme a través de la sangre de Cristo. Y es una expresión que yo uso mucho, pero en realidad esa no es la razón, y así nos sirve la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya fue suficiente en esa cruz y ahí limpió y borró todos nuestros pecados. Nosotros tenemos entrada ante la presencia del Señor por ese regalo precioso de la sangre que Cristo derramó. No es algo que yo pueda hacer y sentirme culpable, ¿verdad?, por mi pecado, y Señor, cúbreme en tu presencia. Ya el Señor pagó ese precio y tenemos entrada directa ante la presencia del Señor. Eso no nos justifica para estar pecando y lo sabemos muy bien,
¿verdad? Eso no nos justifica para estar pecando, pero muchas veces nosotros los mismos cristianos caemos en las artimañas de nuestra conciencia, porque antes no la teníamos y ahora que somos cristianos sí, y nosotros queremos, en realidad deseamos vivir una vida en santidad día con día, y sí es cierto, pero a veces sobrevaloramos el pecado y le damos más tema al pecado. Cuando nosotros estamos ahí y vamos a orar por la Santa Cena, a veces estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a los pecados que hemos hecho en la semana, en el mes, en la vida, y no le estamos dando ni agradeciendo a Dios por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. ¿Qué es lo que estamos recordando nosotros en ese acto precioso de la Santa Cena como tal? Y es algo que debemos recordar todos los días, no solo el primer domingo del mes. Gracias a Dios por eso, porque la sangre de Cristo nos limpia completamente. No nos limpia, nos limpió ya el día que Cristo murió por nosotros. El valor de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo es suficiente no para nosotros, es suficiente para Dios. Es suficiente para Dios. Esto nosotros lo creemos por fe. Cuando nosotros vamos a su palabra, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19, se nos dice que el precio por nuestra redención no fue pagado por cosas sin valor como el oro y la plata, por cosas que quedan aquí. El precio por nuestra redención solo pudo haberse pagado por la sangre preciosa de Cristo. La sangre derramada en la cruz por Cristo satisface a Dios y es suficiente para el pago de mi rescate. Nosotros estábamos secuestrados por el pecado y Cristo pagó ese precio por ese rescate para nosotros. Fue Cristo el que lo hizo en la cruz. Esto no nos justifica, se los digo una y otra vez, para estar pensando, ¿verdad?, que vamos a pasar pecando todo el tiempo porque Cristo, no, más bien esto nos compromete en un corazón agradecido a vivir una vida de santidad cada día, luchando por esto, pero entendiendo que Cristo ya pagó ese precio con nosotros, que tenemos acceso directo al Padre cada día de nuestra vida. Cuando Él nos ve limpio y sin mancha, porque ese pecado ya fue pagado por sangre preciosa en la cruz del Calvario. Yo no puedo agregarle nada más. Es más, debe ser así, porque no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para ser recibidos como sacrificio propio, ya que nosotros no somos un cordero limpio y sin mancha. El único fue el Señor Jesús, que decidió dejar su majestuosidad, su gran zona de confort, como decimos ahora nosotros, y venir a humanarse, a encarnarse en un cuerpo totalmente limitado, para vivir en una tierra llena de pecado, para ser tentado hasta por Satanás, ¿verdad? Y seguir siendo un cordero limpio y sin mancha durante su vida para poder servir de expiación por nuestros pecados. Y gracias a Dios por eso. Nosotros no tenemos la capacidad con nuestras propias fuerzas para vencer el pecado y ser aceptables en la presencia del Señor. No podemos. En nuestra vida hay muchas cosas que pasan y que las hacemos como de diario, ¿verdad? Que son faltas, son pecado delante del Señor. Y tal vez no sea el pecado más socialmente mal visto, ni moralmente probablemente, pero un mal pensamiento, un mal deseo, codiciar lo que otro tiene. Hasta un carro pasa por la calle y usted lo codicia. No es que le guste, eso es diferente. Codiciarlo, o no estar satisfecho con lo que nosotros tenemos y Dios nos dio a nosotros, y siempre pensar en que si ahora tengo esto, ahora quiero más. Entonces, no estoy hablando que en nuestra vida hayan objetivos y metas, eso está muy bien, pero no hacerlo de forma que
que codiciemos lo que otras personas tienen. Todas esas cosas nos separan de Dios. Esto no nos da libertad para vivir una vida cristiana conformista, como les he dicho. En Romanos 6, del 1 al 3, Pablo nos exhorta a nosotros a valorar el sacrificio del Señor y su gracia hacia nosotros, apartándonos cada día del pecado. Y él dice, ahora bien, Romanos 6, del 1 al 3, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Nueva versión internacional. Por supuesto que no, dice él. Nosotros hemos muerto ya al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Eso nos dice Pablo a nosotros. Bueno, me lo dijo a mí primero, ¿ok? En estos días. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? No es justificación que el Señor ya pagó nuestros pecados para vivir una vida de libertinaje. No. En agradecimiento a Él por ese sacrificio perfecto, nosotros buscamos vivir nuestra vida en santidad. La sangre de Cristo nos purifica completamente, nos limpia completamente y nos rescata de toda maldad. Esa es una verdad. La sangre de Cristo nos purifica completamente, nos limpia completamente y nos rescata de toda maldad. Y esa sangre de Cristo se derramó una sola vez por nosotros en esa cruz. Y fue suficiente ese día y para toda la eternidad para nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Y esa sangre nos da entrada, y repito esto de una y otra vez, a la presencia misma de Dios Padre nuestro. Y agradecemos a Dios por eso. Quiero terminar, hoy sí fue pequeño. Quiero terminar leyendo Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Y esto me encanta, dedicado a hacer el bien. Ese somos nosotros. Y quiero repetirlo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ese es nuestro compromiso. Hemos sido dedicados a hacer el bien. ¿Qué estamos esperando? Donde nos desenvolvemos en cada momento de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestros grupos a los que visitamos. Ese es el lugar para dar testimonio y dedicarnos a hacer el bien. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificarnos por medio de la sangre de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre Santo, queremos agradecerte por este día, oh Dios. Gracias porque podemos abrir tu palabra y tú nos puedes enseñar. Gracias por la cruz. Escogiste la cruz para morir por amor a nosotros, Señor, siendo un medio despreciable, Padre, más despreciable que cualquier otro. Y lo hiciste por nosotros, cargando los pecados de cada uno de nosotros, aceptando hasta que el Padre, que no puede aceptar el pecado en su presencia, te diera la espalda en ese momento, porque no podía convivir con esa cantidad de pecado. Gracias, Señor, por ese tiempo de la crucifixión, porque ahí estuvimos nosotros. Y aunque no merecías morir en ese lugar por nosotros, lo hiciste por amor y por eso te agradecemos. Gracias por la sangre derramada, porque esa sangre nos limpia, nos purifica, nos purificó, nos limpió ya. Y por eso te alabamos y te glorificamos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser un pueblo que estemos dedicados a hacer el bien, dar testimonio, testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida. Oh Dios, y que muchas otras personas puedan conocer de este regalo tan precioso por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio donde te entregaste por nosotros. Y dedicamos este tiempo, Señor, de esta semana, este mes, Señor, que estamos iniciando, te lo dedicamos a ti, oh Dios, y que nuestra vida sea un reflejo de lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.